En verano de 1943, en el suroeste de Polonia, la noche escondía más que sueños. Llegaron sin previo aviso. Los destellos de la luna se reflejaban en las hachas y cuchillos. Golpearon sin piedad. Una familia entera deshecha en minutos. El niño gritó: «No me maten, les daré pan». Pero las palabras se apagaron junto con su vida. Los hijos mayores, ocultos tras la estufa, lo vieron todo. Sobrevivieron, pero la imagen de horror los acompañó por siempre. Los asesinos eran nacionalistas ucranianos, las víctimas polacos. Así empezó uno de los episodios más oscuros de la historia moderna: las masacres de Volinia. Hoy, es difícil imaginar que Polonia y Ucrania, ahora aliadas contra una amenaza común, alguna vez estuvieran envueltas en un ciclo de odio tan profundo. La Segunda Guerra Mundial transformó Polonia en un inmenso cementerio. 6 millones de vidas polacas apagadas en apenas unos años. El país entero, reducido a cenizas. Pero en Volinia, la tragedia alcanzó un nivel de brutalidad que desafió toda comprensión. La tierra misma parecía impregnarse de sangre. Antes de la guerra, Volinia era una región de convivencia tensa pero funcional. Polacos y ucranianos compartían una historia enredada. Matrimonios mixtos, lenguas que se entrelazaban, festividades cruzadas. Pero la llegada de los nazis y el avance soviético destruyeron esa frágil armonía. Todo se fracturó. En las sombras creció un sueño oscuro: la Organización de Nacionalistas Ucranianos, OUN, y su brazo militar, el Ejército Insurgente Ucraniano, UPA. Se radicalizaron. Querían una Ucrania libre, sin polacos, sin judíos, sin extranjeros. En su afán por lograrlo, desataron una ola de terror, y lo hicieron con una crueldad casi primitiva. Las masacres no se llevaron a cabo con armas sofisticadas ni con la intervención de ejércitos mecanizados. En cambio, fueron herramientas cotidianas de trabajo agrícola las que se transformaron en instrumentos de muerte. Hachas, hoces, martillos y cuchillos rudimentarios. Cada una de estas herramientas, diseñadas para labrar la tierra y sostener la vida, se convirtió en un símbolo de horror y destrucción. Las aldeas se llenaron de gritos desgarradores que resonaban en medio de la noche, mientras las llamas consumían hogares enteros. Casas incendiadas deliberadamente atrapaban a familias completas en su interior, sin posibilidad de escapar. Incluso las iglesias, consideradas lugares de refugio y fe, fueron profanadas y transformadas en hornos humanos, donde el sufrimiento alcanzaba niveles inimaginables. Los perpetradores no solo se limitaron a matar. Sus acciones parecían motivadas por un deseo atroz de borrar cualquier vestigio de humanidad, dejando tras de sí un vacío de desolación y terror. Esposos obligados, bajo amenaza de muerte, a asesinar a las mujeres que amaban. Padres forzados a presenciar la tortura y mutilación de sus propios hijos, incapaces de protegerlos. Los relatos, desgarradores y llenos de dolor, describen cómo bebés eran arrancados violentamente de los brazos de sus madres, para luego ser destrozados cruelmente ante sus ojos llenos de impotencia y horror. El odio no conocía límites. Se extendía como una sombra implacable que envolvía todo a su paso. La desesperación, por su parte, era igual de infinita, atrapando a las víctimas en un ciclo de sufrimiento sin esperanza de escapar. Los nazis, que ocupaban la región durante ese periodo, se mantuvieron en gran medida al margen de los acontecimientos. Aunque en algunos casos particulares ayudaron a evacuar a sobrevivientes polacos, estas acciones fueron aisladas y no reflejaron una intención general de intervención. Por lo general, adoptaron una postura de complicidad silenciosa. Observaban los sucesos sin actuar, dejando que el odio y la violencia se desplegaran sin restricciones. Desde su perspectiva, las masacres representaban un problema menos que resolver en sus propios planes de dominación. Este enfoque pragmático y cruel, característico de la maquinaria nazi, les permitió aprovechar el caos sin comprometer sus recursos.
Al fomentar o permitir el odio entre las comunidades locales, lograron debilitar aún más a las poblaciones bajo su control. Su indiferencia estratégica subrayó su desprecio absoluto por la vida humana, mientras sacaban provecho del sufrimiento y la destrucción ajenos. En julio de 1943, mientras las fuerzas soviéticas empujaban a los alemanes hacia el oeste en su avance imparable, los nacionalistas ucranianos percibieron una oportunidad estratégica. Con la derrota de Hitler aparentemente inminente, se propusieron consolidar un territorio que fuera puramente ucraniano antes de que los soviéticos retomaran el control de la región. Este objetivo dio lugar a una campaña sistemática y brutal de exterminio. Aldea tras aldea, los polacos fueron atacados y eliminados con una violencia despiadada. Lo que comenzó como una lucha política se transformó en una ola de masacres que devastó comunidades enteras, dejando un legado de terror. La resistencia polaca, conocida como la Armilla Krajowa, acá intentó defender a su pueblo, pero sus recursos eran limitados. Luchaban en varios frentes, contra los nazis, contra los soviéticos y ahora contra los nacionalistas ucranianos. Algunas comunidades polacas lograron organizarse, pero la mayoría sucumbió ante la abrumadora violencia. Los psicólogos han intentado explicar cómo personas comunes se convierten en monstruos. En Volinia, el odio, el miedo y la propaganda se combinaron para desatar una barbarie indescriptible. Algunos perpetradores incluso parecían disfrutar de la crueldad, como si matar fuera un macabro juego. Y una vez cruzado ese límite, ya no hay retorno. Los historiadores calculan que más de 100 polacos murieron en estas masacres. Por otro lado, unos 15.000 ucranianos también cayeron en actos de represalia. La cifra exacta nunca se sabrá, pero los números no bastan para captar el horror. Cada muerte es una historia truncada, una familia destrozada, una comunidad aniquilada. Cuando el Ejército Rojo retomó el control en 1944, las masacres cesaron, pero el costo fue inmenso. Volinia, ahora parte de Ucrania soviética, quedó marcada por el genocidio. Los polacos sobrevivientes fueron deportados a nuevas tierras en el oeste o enviados a Siberia. La región, alguna vez un mosaico de culturas, se convirtió en una sombra de lo que fue. Las cicatrices de Volinia no desaparecieron con el paso del tiempo. Los sobrevivientes cargaron con sus historias, sus pesadillas. El miedo, el odio y el dolor se transmitieron como un legado maldito a las siguientes generaciones. Hoy, mientras Ucrania y Polonia intentan reconstruir sus lazos, las sombras de los oscuros días del pasado siguen pensando sobre la memoria colectiva. En 2023, los presidentes de ambos países se reunieron en Lwów, una ciudad que alguna vez fue polaca, para rendir homenaje a las víctimas. En esa iglesia, donde oraron, el eco de antiguos gritos parecía resonar entre sus paredes. Zelensky y Andrzej Duda intercambiaron palabras de reconciliación, pero sabían que el camino hacia la paz sería largo y complejo. Curiosamente, la invasión rusa de 2022 unió a dos pueblos que, 80 años antes, se habían enfrentado de manera brutal. Polonia y Ucrania, hoy aliados cercanos, han superado las divisiones históricas, con Polonia proporcionando miles de millones de dólares en suministros, equipos y armas para apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión de Putin. Muy pocos vivos hoy han experimentado los horrores de esa época, pero los que lo hicieron probablemente se asombrarían de la estrecha relación entre ambos países. De hecho, les sorprendería saber que, aunque transcurrieron 80 años, el presidente ucraniano reconoció que durante la Segunda Guerra Mundial, ucranianos arrasaron el noroeste de Ucrania y el sureste de Polonia, tratando de exterminar a la población polaca étnica en territorios que consideraban parte de un futuro estado ucraniano homogéneo. La historia de Volinia no es la de una crónica de horrores. Es también una advertencia. Muestra cómo el odio, alimentado por la propaganda y la injusticia, puede desatar infiernos inimaginables. Y sin embargo, también ofrece un rayo de esperanza.
Si Polonia y Ucrania, después de tanto dolor compartido, pueden trabajar juntas, entonces hay esperanza para otras naciones divididas por la historia. Hoy, al mirar hacia atrás, es imposible no preguntarse: ¿podrá la humanidad aprender de sus errores? ¿Podemos evitar que el odio vuelva a consumirnos? Las respuestas no son sencillas, pero en el recuerdo de Volinia hay una lección que no debemos ignorar. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro aún está por escribirse. Y en ese futuro, tal vez, encontremos finalmente la paz que tantos perdieron en aquellas noches de terror. Si te quedaste hasta el final es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este video con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?